Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de sistemas trifásicos. Vamos a dar una mirada igual a lo que vimos la clase pasada, ¿ya? Y vamos a empezar a ejercitar. Este problema es de la guía, de hecho es uno que está resuelto, pero de todas maneras es bastante útil para nosotros ya que tenemos una configuración de estrella delta, ¿ya? Y van a notar cuál es el procedimiento que hacemos, así que ya lo han revisado. Bueno, bueno, de nuevo. Entonces, la clase del día miércoles fue esta. Muy bien. Habíamos estado trabajando con lo que era la conexión estrella-estrella, balanceada, porque en realidad vamos a trabajar solamente con circuitos balanceados. Y veíamos que en realidad se podía definir la corriente de fase, que por lo general son datos que uno ya tiene. En este caso, VAN, V sub CN, V sub BN, realmente vienen dados. Aquí nos lo dan de forma un tanto genérica, podríamos decir, porque nos dan una constante BP, que sería como ese valor, voltaje de fase o voltaje peak, muchas veces le llaman. Y los ángulos. Luego nosotros aquí obtuvimos los voltajes línea a línea, que son los que tenemos entre A y B, entre B y C y entre C y A, que son bastante importantes para nosotros al momento de analizar los circuitos. Y una vez que nosotros esto reemplazamos simplemente los valores que correspondan, debido a que aplicamos la LKB en una de estas mallas, obtuvimos, ¿cierto?, una equivalencia entre lo que sería una corriente, o perdón, un voltaje de línea o línea a línea y un voltaje de fase. Y vemos que en definitiva, si estamos trabajando en secuencia positiva, lo que ocurre es que hay que multiplicar por raíz de 3 y además sumarle 30 grados al ángulo, ¿ya?, a lo que sería nuestra tensión de fase. Y así obtenemos la correspondiente tensión de línea. De hecho, aquí tenemos expresadas todas las diversas, por ejemplo, equivalencias. Tenemos entonces que B a B va a ser igual a ese factor, ¿cierto?, multiplicado por B a N. B sub BC va a ser igual al factor que les comentaba por B sub BN. Y, de hecho, es B sub CA, el que es igual a B sub CN por el factor raíz de 3 con ángulo de 30 grados. ¿Ya? No es el AC, es el CA. Obviamente eso se puede deducir simplemente acá, donde aparezca B sub CA. Ahí. Ya nosotros podríamos hacer una LKB, le podríamos dar un nombre acá, más menos B sub CA, y hacemos una LKB y obtenemos entonces la relación. Aquí las pueden ver gráficamente, y también les decía que se definen las corrientes de línea directamente como, para el caso de esta configuración, ¿cierto?, como B sub AN sobre Z sub I, donde Z sub I viene a ser la impedancia que incluye tanto la impedancia de línea como impedancia, por ejemplo, de fuentes, si que existieran, ¿cierto? Todo lo que está acá. Y tenemos también, ¿cierto?, que en un sistema balanceado la corriente IN es nula. No hay una corriente porque justamente todas ellas están perfectamente desfasadas, de forma que nos da cero. Cuando el sistema estuviera desbalanceado, que no es lo que nosotros vamos a analizar, ahí sí tendríamos una corriente en el neutro. Eso es importante y, bueno, obviamente como aquí nuestra corriente del neutro es cero, al ser balanceado el sistema, no tenemos ninguna tensión entre estos nodos. ¿Ya? Si no, claro, tendríamos que modelar acá una impedancia y así podríamos calcular una tensión, ¿cierto? Bueno, luego le decía yo que en realidad todo esto que nosotros hemos estado revisando se puede simplificar bastante para el caso de los circuitos balanceados, debido a que podemos hacer un análisis por fase y luego, como sabemos que existe esa relación entre los diferentes voltajes y las diferentes corrientes, podemos desfasar todo. Y nosotros puntualmente definimos esto, que en el caso de secuencia positiva, el IB y el IC se pueden obtener por medio de estas expresiones, y en el caso de la secuencia negativa, utilizamos esta otra. Pueden ver que lo único que cambia sería el ángulo, ¿ya? El ángulo precisamente del IB, en cuanto está desfasado del IA. Y lo mismo pasa acá con el IC. Les dejaba también esta información porque igual es relevante. De repente podríamos tener un circuito que tuviera secuencia negativa, la cual nosotros podríamos identificar incluso visualmente, directamente mirando la fuente, ¿ya? Pero por lo general nosotros siempre le indicamos de forma escrita igual. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el caso de la secuencia negativa tenemos que estos factores son de raíz de 3 con ángulo de menos 30. ¿Ya? Esa es la diferencia más importante. Aquí tenemos un problema que desarrollamos. Hicimos un análisis por fase, en este caso la fase A, y tomamos en cuenta, ¿cierto?, hasta dos impedancias que tenemos en esa línea. Las sumamos, esta se convertiría entonces en nuestra Z sub I, si la quisiéramos llamar de alguna manera, y al calcular la corriente nos quedó directamente que era esta. Luego procedimos a desfasarla,
Ya que era una secuencia positiva, simplemente aplicamos estas expresiones. ¿Ya? O sea, desfasamos en menos 120 grados para obtener la IB y desfasamos en 120 grados para obtener la IC. Y con eso tenemos las corrientes. Después nosotros podríamos, si quisiéramos, por ejemplo, calcular el voltaje que recae sobre ese elemento, en S, o en la fase de la carga también. O sea, podríamos calcular cualquier cosa. Y me parece que es precisamente lo que nos piden en el problema 7 de la guía, que vamos a resolver ahora. Pero tenemos una configuración en delta. Vamos a ver qué se hace en ese caso. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes acá, es un sistema balanceado porque de hecho tenemos que las cargas, o perdón, las fuentes tienen el mismo voltaje, las mismas magnitudes, y además están desfasadas. Están desfasadas en 120 grados, 0, menos 120 y 120. Y está definido con valores RMS, o sea, bien explícito. Tenemos acá unas impedancias de línea, esto ZL, ¿cierto?, igual a 2 ohm. Y tenemos esta impedancia de carga, que le llamamos muchas veces como Z delta, como queramos llamarlo. ¿Qué tenemos que fijarnos acá? Que claramente nosotros vamos a buscar hacer un análisis por fase, ¿cierto? Pero aquí, ¿cómo definimos la fase? O sea, porque aquí tendríamos, de hecho, una corriente A que circula, ¿cierto? Pero como que aquí no nos sirve mucho. Y la verdad lo que nosotros hacemos es la carga, que sería lo que está acá, pasar la estrella. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso, o en estos casos, convertimos la carga, de delta a estrella. ¿Ya? Eso es lo primero que hacemos, porque así vamos a conseguir una conexión que sería simplemente estrella, ¿cierto? Entre lo que sería fuentes y cargas. Así que nos va a quedar algo así. Vamos a tener esto, menos más, ¿cierto? Menos más, menos más. Recuerden que esta configuración, por mucho de que esté representada de otra manera, sigue siendo una estrella, en las fuentes me refiero. Ya que tenemos un punto central, que sería nuestro N minúscula como aparece ahí, y tenemos también tres puntos diferentes. O sea, sería como mover esto, dejarlo al medio y esta desplazarla para acá, ¿se fijan? Esa un poquito para arriba y esa para acá, y tomarían la forma que nosotros ya hemos visto, pero las conexiones son en principio las mismas. Y luego tendríamos, ¿cierto? Ese resistor, también este, ¿cierto? Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es simplemente representarlo así. Ahí, vamos a tener, ¿cierto? La estrella que les decía. Después nos vamos a dar cuenta que en realidad ni siquiera se requiere redibujarlo. O sea, basta con simplemente calcularlo. Pero para que sea más simple para nosotros en un principio, lo vamos a hacer así. Para que se entienda lo que estamos haciendo. Entonces nos quedan obviamente acá el N, acá nos queda 110 con ángulo de menos de 120. Les pregunto a ustedes por mientras, ¿qué secuencia creen ustedes que tenemos acá? ¿Secuencia positiva o secuencia negativa? Mientras yo termino de dibujar. Lo pueden escribir, lo pueden comentar. ¿Qué secuencia ustedes creen que hay? ¿Negativa o positiva? ¿Pueden saberlo con la información que está disponible? ¿O en realidad nos falta algo? No sé. Una pregunta simplemente. Estos son valores RMS, ¿ya? Vamos a dejar así asumido como valor RMS. Es Y tenemos, positiva, creo, ¿no? ya, sí, es correcto, porque la verdad nos basta fijarnos en esto, en los ángulos. Los Recuerden que, ángulos, sí. claro, porque si yo tengo, por ejemplo, como que tengo las fuentes así, y esto sería, por ejemplo, el A, este es el N, este es el B y este es el C. Si tenemos, ¿cierto?, que el ángulo acá es de 0 y el de acá está desfasado en menos 120, ¿ya? Y el otro está en 120, con eso basta para saber que inmediatamente, ¿cierto?, tenemos una secuencia positiva. Algo muy importante es que esto podría ser diferente, este número, o sea, podría ser, por ejemplo, 10, pero este tendría que estar desfasado en menos 110, este tendría que estar desfasado en 130. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? Porque en realidad entre ellos tienen que haber 120 grados, de esa forma. Obviamente lo vamos a ir profundizando un poquito más con algunos ejercicios, pero en principio tiene que estar ese desfase entre lo que son las tensiones BAN y la B sub BN, tienen que haber menos 120 grados. ¿Ya? La B sub AN tiene que estar 120 grados adelantada, por decirlo de alguna manera.
Y ahí vamos a calcular. Voy a mejorar un poquito esta parte del dibujo. Me quedó un poco como deforme. Ahí. Y nosotros vamos a convertir, como le estaba comentando, ¿cierto? Esto. Aunque ¿saben qué? De hecho nos conviene dibujarlo tal cual como estaba acá. ¿A qué me refiero con eso? A esto. Puedo también dibujarlo así. Esto también va a ser una estrella. Solo que está como un poco más ordenada, de alguna manera podríamos decirlo. ¿Sí? Ya, tenemos eso. Aquí está el n grande, que vamos a crear nosotros. Y habría que calcular qué es lo que sucede. Habría que calcular entonces qué pasa con nuestra impedancia. ¿Cómo lo calculamos? Nosotros decíamos esto. Decíamos, ¿cierto? Que vamos a llamarle Z delta. Va a ser en este caso igual a ZI, ¿cierto? O sea, en realidad Z delta dividido en 3 va a ser igual a ZI. Y eso nos va a quedar 9 menos J6 ohm dividido en 3. Claramente nos van a quedar los ZI valiendo simplemente 3 menos J2 ohm. Y eso es lo que van a tomar entonces o el valor que van a tomar nuestras impedancias. 3 menos J2 ohm. Pudimos hacerlo de forma directa, así como habíamos realizado en la clase anterior, o creo que antes de esa, ¿cierto? Sí, la primera que empezamos a ver, la del día lunes. Porque en realidad son iguales los valores. Si es que no fueran iguales, estaríamos en un caso desbalanceado que no se nos va a presentar a nosotros ahora, pero aplicaríamos el método que habíamos visto en un principio, o sea, de cómo convertir delta a estrella o estrella a delta sin ningún problema, o sea, es lo mismo. Lo que no sería directamente dividido en tres. Con eso estamos listos entonces para hacer un análisis por fase. Ahora podemos analizar la fase A. La fase A. ¿Ya? Y con eso podemos calcular todo. Fíjense bien que nos piden calcular las corrientes de línea, las corrientes de fase y las tensiones en las impedancias de carga. Esto es bien importante porque uno podría preguntarse, ¿cuáles son las corrientes de línea? Nosotros ya las vimos, ¿cierto? Las corrientes de línea son estas. Y A, y B, y C. Creo que esto no es rojo, ¿cierto? Este es el color rosa. Vamos a poner rojo. Bueno, ojalá en rosa por mientras. Ya para que quede así. ¿Y cuáles serían las corrientes de fase? Fíjense que dice corrientes de fase y tensiones de impedancias de carga. La verdad es que las corrientes de fase acá van a ser estas. Y A, vamos a tener acá IBC y AB por si acaso. Acá IBC. Y aquí vamos a tener el A, ICA. ¿Ya? Esas son las corrientes de fase, las que están circulando precisamente en la carga. Y las tensiones que nosotros queremos calcular también son estas. Son el más menos BAB, lo voy a dibujar después, pero un poquito mejor. Más menos BAB. Aquí más menos B sub BC y el más menos B sub CA. Esas son las tensiones que nosotros queremos. Fíjense bien que van a ser diferentes a las que nosotros podríamos obtener de este circuito. O sea, eso quiere decir que nosotros requerimos conocer estas corrientes o obviamente estas tensiones, ¿cierto? Y no las que están acá. Es bien diferente, ¿cierto? Así que vamos a partir y vamos a ver qué es lo que nos va a quedar. Vamos a partir calculando las corrientes, ¿ya? La corriente A primero y después todas las demás, simplemente desfasando. Ahí nos queda entonces el resistor de 2 ohm. Nos va a quedar esta impedancia que tenemos justamente ahora valiendo 3 más J2 o 3 menos J2. Ahí tenemos 2 ohm. Y esto sería, si estamos analizando la fase A, sería esta fuente, ¿cierto? 110, vamos a poner el A igual. El A grande está acá, ¿sí? Ahí está. Y serían 110 con ángulo 0 volt. Esto no se olviden que son RMS, ¿cierto? Así que todo lo que estamos obteniendo son valores RMS. Y con esto podemos calcular, porque nosotros podríamos decir que simplemente nuestra corriente IA se va a obtener así.
y A va a ser igual a la tensión dividido en esta suma de impedancia. Dividido en 2 más 3 menos J2. Y eso nos va a dar en amper y va a ser justamente IA igual a lo que vamos a calcular ahora. ¿Se entiende lo que hemos hecho hasta ahora? Dando una encuesta. Tengo muchas encuestas por acá. Vamos a ver cuál es la que corresponde. Creo que la primera. Ya, esta es. Les pido que por favor lo vayan respondiendo. Y vamos a calcular. Entonces, dijimos que era 110 con ángulo 0. La calculadora no sé dónde la dejé. Creo que no la he abierto, no la he abierto todavía. Ahí está. Ahí. Y calculamos. Voy a poner igual 110 con ángulo 0. Ustedes saben que yo podría haber puesto 110 simplemente porque es un número real y no habría diferencia. Dividido en el 2 más 3 serían 5 menos J2. O menos 2J lo mismo. Y eso me da 20,43 por ángulo de 21,80. Mira, 20,43 con ángulo de 21,80. No, amper. ¿Ya? Esa es la corriente IA. Luego nosotros podríamos entonces expresar toda la demás corriente. Las demás corrientes. De línea, recuerden. Esas corrientes las obtenemos simplemente desfasando. Y como tenemos secuencia positiva, porque si tuviéramos negativa, recuerden que hay un ligero cambio, ¿cierto? Un ligero cambio que es bastante importante. Así que nos queda 1 con ángulo de menos 120, esto multiplicado por la IA, y nos queda algo muy similar para el otro caso. De hecho, lo voy a copiar casi tal cual, y le voy a cambiar lo que haya que cambiar. Nos queda así, copiar, pegar. Y esta va a ser la IC. Justo llegué al final. Ahí. IC va a ser igual a la corriente IA, pero ahora desfasada en 120. Esto no va a modificar la magnitud, ¿cierto? Así que calculamos. Vamos a ver qué nos da. IB e IC. Fíjense bien, que bastaría simplemente que yo al 21,8, le voy a poner, le voy a quitar los 120. Me da entonces el valor que tenemos arriba, 20, porque la magnitud es la misma, ¿cierto? Ya que estamos trabajando en un sistema balanceado, así que por cada línea la corriente en magnitud es la misma. Solamente van a haber cambios en las fases de las mismas, pero no en las magnitudes. Sería menos 98,2. Ojalá como a 20 amperes. Y tendríamos también, si le sumáramos los 120, nos quedaría 141 como ángulo, ¿cierto? 43, magnitud la misma como le estaba comentando, y 141,8 amperes. ¿Ya? Y tendríamos las corrientes de línea. Hasta acá, quiero saber si hay alguna duda, voy a alejarme un poquito para que lo vean mejor. Me alejé bastante, pero bueno, creo que igual se alcanza a ver, ¿no? Vamos a mandar la pregunta de nuevo. Si se entiende lo que acabamos de revisar, yo voy a aprovechar de hidratarme un poquito. Y ustedes cualquier duda me escriben, me comentan, ¿ya? ¿Ya? Se dan cuenta que en realidad cuando nosotros trabajamos estos circuitos balanceados con el modelo monofásico se hace súper simple porque en realidad es un circuito pequeñísimo. Y por si acaso quizá alguno de ustedes tiene la siguiente duda, quizá. Cuando yo dibujo esto, por si acaso, es lo que voy a marcarles, esta es otra forma de representar una tierra, por si acaso. ¿Ya? O en realidad, más que una tierra, esto lo que indica que es el mismo punto. O sea,
Si les parece medio extraño, siempre lo pueden unir, ¿ya? Pero estoy indicando que están conectados como al mismo punto. O sea, como que estoy asumiendo que esos dos neutros son el mismo. Eso es lo que hacemos ahí. Yo precisamente no los junto directamente, porque hay una pequeña diferencia como desde el punto de vista conceptual, pero para efectos prácticos y en el cálculo, la verdad es que los puedo juntar y es lo mismo. No, no cambia el análisis, ¿ya? Es uno como más purista en esas cosas, pero lo pueden dejar cerrado si así quieren, ¿ya? Ahora, nos quedaría entonces calcular las demás cosas que nos piden. Y fíjense bien que aquí igual esta pregunta a veces induce a errores porque uno podría decir, pero bueno, entonces la tensión de impedancia de la carga será esta. O sea, la que está acá. Y listo, ¿cierto? Y yo diría, bueno, esa sería la B a B. Pero la verdad es que esa no es. No es la tensión que tenemos ahí, porque nosotros, a pesar que calculamos un circuito equivalente, ¿cierto? Que va a tener los mismos efectos y que va a cargar de la misma manera esa línea, esa no es la impedancia que está en esa fase, es otra. ¿Ya? Entonces, para poder calcular eso, nosotros tenemos varias alternativas. Podríamos, por ejemplo, calcular la tensión que tenemos ahí primero, sí que es posible, ¿cierto? La tensión que tenemos acá me refiero, o calcular una corriente y a partir de esa calcular todo. Una de las cosas que tenemos acá que tomar en cuenta es que nosotros ya conocemos lo que ocurre la, con la impedancia, ¿cierto? Conocemos la impedancia. Entonces, aquí la verdad es que hay una relación que nosotros no vimos, pero que de verdad que es como bien directa respecto a las tensiones de fase. ¿Y cuál sería? La voy a escribir acá, ¿ya? Y la voy a confirmar con el libro por si la memoria me falla. Pero generalmente nosotros lo que ocupamos es esto. De hecho, debería haberlo escrito en el apunte anterior probablemente. Relación entre las corrientes de línea y la corriente de fase en un circuito estrella delta. Esta es la forma más directa de poder resolverlo. De línea y de fase en un circuito estrella delta. Igual hay otras alternativas, o sea, siempre se puede sacar ahí haciendo una LKC, por ejemplo, empezar a ver cómo la podemos obtener. Y de hecho, con esa LKC es que se obtiene esta relación que yo les voy a comentar ahora. Circuito estrella delta. ¿Y cuál es la relación? La relación es esta. Puse rojo dos veces, vamos a poner acá. Sería I de línea va a ser igual a, en el caso de secuencia positiva, por si acaso, un factor que nosotros vamos a tener acá. No, ahí sí. Raíz de 3. Aquí tenemos esto. Y esto va a estar multiplicado por la corriente de fase. Ahí. Esa es la relación que nosotros vamos a tener. Bueno, de hecho, de ahí he escrito. ¿Saben qué? Lo vamos a escribir completo. Porque en realidad, ¿para qué lo escribir genérico si lo podemos escribir así? Entonces, por ejemplo, la IA va a estar relacionada así con la IAB. Vamos a tener que la IB va a estar relacionada de la siguiente manera. Raíz de 3 con ángulo de menos 30. Vamos a interpretar también qué significa esto. IBC. ¿Y con cuál creen ustedes que se va a relacionar la corriente IC? O sea, en base a lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podrían pensar? ¿Con cuál creen ustedes que se podría relacionar? Precisamente con la CA. ¿Ya? Por eso es que la escribí en ese sentido, porque de hecho, así es como se relacionan. Y esta sería la ICA. Esto se obtiene, como les comentaba, simplemente aplicando una LKC y empezando a resolver este sistema, porque nos queda, por ejemplo, que la IA va a ser igual a la IAB menos esta, ¿sí? ¿Ya? Y tendríamos, ¿cierto?, también que podemos sacar también una relación para la IB con las otras y así empezar a obtenerla, ¿ya? Y de ahí se obtiene finalmente esas expresiones. Aparece en el libro, le vamos a dar una mirada rápida, pero es las que vamos a ocupar, ¿ya? Así que vamos a buscar dónde están en el libro. Esto por si acaso es Profe, válido. Dime. ¿la relación entre, por ejemplo, B a B con B a N sigue aplicando? Que vimos en la clase pasada. Exactamente, se sigue aplicando. Pero déjame pensar. Ah, ya. B a B y B a N. Ya, se aplica, pero se aplica en la fuente. En la fuente es válido. ¿Ya? O sea, ¿por qué habría una diferencia? Sería correcto Ujú. si no existieran estas impedancias. ¿Sí? Ah, ya. Claro.
En la carga no lo va a hacer por eso. ¿Ya? Si es que fuera directamente solo estrella delta, ahí funciona sin ningún problema. Pero como tenemos la impedancia de línea, no se cumple. ¿Ya? Ah, ya, eso es importante considerar. Claro. Entonces lo que vamos a hacer acá es también describir lo que pasa con la secuencia negativa, porque siempre nos centramos muchas veces en la secuencia positiva y la secuencia negativa igual aparece y es válida. Secuencia positiva. ¿Y esto qué significa también? Significa, ustedes pueden ver que las corrientes de línea son raíz de 3 veces más grandes que las corrientes de fase, al menos en magnitud, ¿cierto? Y además las corrientes de línea están atrasadas respecto a la corriente de fase. O, si lo quieren ver, la corriente de fase se adelanta. ¿Ya? O sea, lo voy a dibujar también para que tengan una noción de eso. Pero esta es la forma que las podemos obtener directamente. ¿Ya? Y como les decía, se obtuvo de esa manera. Y aquí voy a mover esto un poquito porque como que me quedo muy a la derecha y quiero agregar también las expresiones que son prácticamente las mismas, pero con un ligero cambio en la secuencia negativa. No la seleccioné. ¿Qué pasó aquí? Ahí sí. Y se vienen para acá. Y ahora ponemos lo mismo, pero con el cambio que es el ángulo. Y aquí vamos a poner una línea divisoria porque en realidad puede prestarse a confusiones. Vamos a poner una línea. Ahí. Y esto no es secuencia positiva, sino que va a ser secuencia negativa. Y el cambio está, pueden suponerlo ustedes, en el ángulo. Ahí. Voy a poner púrpura, secuencia negativa. Se puede dejar bien destacado, sí, porque esto debería, la verdad es que siendo honesto, para que vamos a andar con cosas, tendría que haberlo escrito en la clase final, o sea, en la clase anterior, porque ahí como que representamos todas las relaciones, ¿cierto? Pero como no se había presentado el caso, la verdad es que no recordé ponerlo. Pero aquí se presentó, así que bueno, lo vamos a dejar más que destacado. Yo creo que ahí nadie que vea el apunte lo deja pasar, ¿cierto? Ahí, queda, está bien vistoso. Entonces esto lo podemos ocupar. De hecho, déjenme confirmar, ¿no? Porque a veces la memoria es frágil. Donde tengo el, el libro. Solamente para confirmarlo. Va a pasar que. Ya. Por si acaso les corregí un error que tenía el libro. No sé si se acuerdan que le habíamos encontrado un libro. O sea, un libro. Le encontramos un error al libro en una de las corrientes, unas extensiones, me parece. De hecho, lo corregí acá, miren. ¿Dónde quedó? Ahí. Ese lo corregí yo. A pesar que lo reemplacé con una imagen. No, ese no. El otro. Este acá me parece. ¿Se fijan? Por eso quedó pixelado y la otra no se pixelan. Porque tuve que poner una imagen. Pero casi no se nota. Ahí está corregido. Decía B sub BC. Y aquí vamos a ver lo que le decía respecto a las corrientes. Esto aparece ya cuando se analiza la configuración estrella delta. Estrella delta balanceada. Fíjense en que aquí todo va tal cual, aquí se cumple esto. O sea, evidentemente el B sub AB va a ser igual a B sub a Z delta, pero aquí se comenta lo que pasa con las corrientes. Miren. ¿Ven? Ahí empieza. Las corrientes de línea se obtienen de las corrientes de fase aplicando la LKC, los nodos A, B y C. Así nos queda esto, ¿cierto? Puesto que tenemos eso, podemos reemplazar y en definitiva nos quedan estas expresiones. ¿Se fijan? La IA igual a la IAB, pero multiplicado por ese factor de raíz de 3 y con ángulo de -30. Y eso se aplica para todas las demás. ¿Y saben qué? Me ahorro así dibujar esto, porque en realidad está súper bien, ¿cierto? Porque no lo vamos a tomar. Ahí. Y como les decía, esto lo vamos a pegar por acá. Más chico, sí. Ahí. Esto en secuencia positiva. Ahí ustedes pueden revisar si quieren ver un poquito más detalle y comprobarlo. La verdad es que yo no voy a tener mucho en eso. En secuencia positiva también. ¿Ya? Entonces, ahora, volviendo a nuestro problema, ya que introducimos eso, ¿cierto? Luego, o a continuación, ahora, luego, podemos calcular las corrientes de fase. Las corrientes de fase.
Y esto es totalmente válido, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que la corriente que circula acá, la IA, es precisamente esa que está ahí, y en realidad esto no nos afecta. Me refiero a eso, no nos afecta. Vamos a quitar eso. Y procedemos. Nos quedaría entonces las corrientes de la siguiente forma. Vamos a tener acá el IAB va a ser igual a. Si se fijan bien, nosotros ahora queremos obtener la IAB. O sea, en realidad es lo contrario de lo que está acá, ¿cierto? Entonces yo al despejarla voy a tener algo así. ¿Sí? Eso es lo que voy a tener que hacer. Vamos a comprobar eso también por qué nos queda así. IA, perdón. Ahí la podemos calcular. ¿Por qué lo dejé así? Porque ustedes pueden ver que si yo un número como este lo dejo o lo paso al otro lado, lo multiplico por el inverso multiplicativo, como lo quieran ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me está quedando así, ¿cierto? ¿Ya? Y ese número, el que está arriba en el numerador, es simplemente un 1 con ángulo 0, dividido en la raíz de 3 con ángulo de menos 30. Entonces, si yo divido las magnitudes, me queda 1 dividido en raíz de 3, y si resto los ángulos, nos queda entonces 0 menos menos 30, así que nos queda con ángulo de 30. ¿Sí? Ahí lo pueden comprobar ustedes que da efectivamente eso. Lo comento porque a veces, a veces no estamos tan acostumbrados a trabajar con números complejos en el día a día, por ahí uno de repente no lo ve a la primera, ¿cierto? Si lo vieron a la primera, ningún problema. Y así que calculamos. Nos quedaría entonces la IAB de esta forma. ¿Cómo nos queda? Vamos a ver. Teníamos la corriente ahí, ¿cierto? Era simplemente 20,43 con ángulo de 21,8. Así que vamos a tomar ese mismo número, el que tenemos acá. 20,43 con ángulo de 21,8. Y esto lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Por ese factor. Da lo mismo donde lo ponga, porque en realidad esto es totalmente conmutativo, ¿cierto? 1 dividido en raíz de 3. Lo vamos a poner en paréntesis acá, pues eso ya paréntesis ahí y paréntesis acá, solamente para que no tengamos problemas. Y aquí el ángulo de 30. Y operamos. En algún punto puse un paréntesis y demás. A ver. Ah, me falta algo. Me falta el paréntesis de acá. Ahí sí. Y ahí está, ok, ¿cierto? Está el fasor de la corriente y lo multiplicamos por esta expresión, por ese número complejo. Y nos quedó 11,79, vamos a dejarlo como 11,80. 11,80 con ángulo D, y fíjense que quedó de 51,8. O sea, precisamente adelantado en 30 grados, o adelantada en 30 grados nuestra corriente de fase respecto a la corriente de línea. Tal como tiene que ser, aquí lo pueden ver ustedes. Si yo tengo el IA, esta IAB está adelantada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Fíjense que aquí le pusieron ángulo cero a esa corriente, pero en realidad es como rotar todo esto 30 grados para nosotros y estaría representado de una manera similar. Luego la IBC. La IBC. Fíjense que nosotros podríamos obtenerla también, ¿no? Podríamos obtenerla por una expresión similar como la que tenemos acá, o podríamos hacer algo también un poquito más interesante, que es desfasar a partir de ella. ¿Ya? Vamos a ver que nos da lo mismo, pero primero la voy a escribir con esta expresión. Con ángulo de 30, nos queda esto multiplicando ahora la IB, y esto por si acaso es igual a lo siguiente, pero vamos a poner un momento. Que es lo que generalmente uno hace como para ahorrarse pasos y todo, pero nos queda, la magnitud tendrá que ser la misma, ¿cierto? Y el ángulo es el que va a tener algún cambio. Y nosotros a priori podemos saber que esto va a ser más 30, así que va a ser menos 68,20. Lo voy a calcular para que lo vean también, ¿cierto? Acá nos queda el ángulo de menos 98,2. Menos 98,2. ¿Se fijan? Nos queda lo mismo. Y para el caso del BC, o del CA, perdón, sería así. Voy a copiar esto. De hecho, voy a copiar prácticamente todo y voy a cambiar solamente lo que haya que cambiar. Copiar, pegar. Y aquí tenemos entonces nuestras corrientes. Vamos a cambiar el SBC, ¿cierto? Que aparece ahí. ¿Qué pasó?
¿Puedo escribir o no puedo escribir? No, no me deja. Al menos puedo escribir, pero algo sucede. Ah, ya, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a guardar. Aprovechando de que se puso como medio porfiado, lo voy a guardar. A veces por algún motivo le pasa eso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y después deja modificar todo. Este es el apunte. Nunca está de más guardar porque después se nos pierde. Por algún motivo se queda colgado. EI312, guión 1, segundo semestre 2021. Y esta es nuestra clase de 35. Bien identificado. Y ahora lo cierro, lo abro de nuevo. Y ahora sí me debería dejar. Oh, ya. No, no quiero conservar nada. Ahí, vamos a esperar a que abra. Y ahora vamos a ver si tengo razón. Si me deja borrar ahora. ¿Ven? Si así es, se pone como medio porfiado. Y no quiere que uno borre. Ahí. Borramos acá. Y estamos listos entonces para poder escribir lo que tenemos que escribir acá. SA está relacionada con la IC. De hecho, eso siempre se da así. No, me equivoqué. IC. CA, ¿cierto? Y ahí, ahora ya tenemos entonces la corriente. Tendríamos que simplemente sumarle los 30. Vamos a ver que nos va a quedar entonces 171,8. ¿Cierto? Le sumamos los 30 directamente. Por eso que le decía que podríamos haber desfasado quizás las otras líneas y todo. Y bueno, ahí tenemos entonces las corrientes de fase. ¿Cuál es la otra alternativa? A partir de esta corriente, por ejemplo la IAB, sigo al ángulo que tiene. Voy directamente, le sumo los, por ejemplo, o resto 120, vamos a obtener las otras corrientes. Así que me queda 51,8 menos 120. Esta sería la corriente IBC. ¿Se fijan en el ángulo que me queda? Menos 68,2. Y si yo voy y le sumo 120, obtendría la corriente ICA. ¿Ya? Esto lo voy a dejar escrito para que así lo tengan disponible en el caso que necesiten calcularlo. Adicionalmente, las corrientes de fase se podrían calcular de la siguiente forma. Pondría las corrientes IBC e ICA se podrían calcular así. Calcular como... Y aquí las calcularíamos así nomás. IBC sería obviamente la corriente desfasada y AB, pero desfasada en menos 120. Menos 120, esto sería respecto a la IAB. Ustedes pueden comprobar, obviamente lo estábamos haciendo la calculadora de una manera un poco más rápida, pero aplica la misma idea. Y el ICA tal cual, pero con unas pequeñas diferencias, como hemos visto en los otros problemas también. Ahí. CA. Y esto nuevamente es válido para secuencia positiva. Y para secuencia negativa tenemos que cambiar los ángulos nomás. Vamos a copiarlo también para que esté disponible. Copiar, pegar. Quiero saber por mientras si tienen dudas respecto a cómo obtuvimos las corrientes de fase. Vamos a mandar la encuesta. Porque nos quedaría solamente calcular las tensiones en la carga. Pero como ya conocemos las corrientes de fase, estamos prácticamente listos. Mientras yo borro acá esta línea, borro ese menos, borro ese punto que puse ahí, no sé por qué. Ahí. Y vamos a indicar que estas serían las relaciones que ocuparíamos en el caso de secuencia negativa. ¿Sí? Esa es una adicional porque también se pueden calcular así. Y vamos a dejar encerrado también. Que no forma parte en sí del problema.
Ahí. Ahí. Ya. Entonces, ahora nos quedaría entonces, por último, calcular las tensiones de fase. Fíjense que nosotros conocemos dos cosas. Conocemos la corriente de fase y conocemos la impedancia. Así que en realidad es bien directo. Es tomar estas mismas corrientes y calcular. Y se usan siempre las impedancias que teníamos en un comienzo, porque eso es lo que está pasando en el circuito real. Este es un equivalente que nos permite obtener la corriente de línea, pero no es lo que está en el mundo real. ¿Ya? Muy importante. Así que, como les decía, por último, calculamos precisamente esas tensiones. Por último, calculamos las tensiones de fase en la carga. Hago la distinción ahí en la carga, porque si fueran obviamente tensiones de fase, alguien podría entregarme las tensiones de acá, por ejemplo, que ya están dadas, ¿cierto? Pero no es lo que estamos pidiendo. Calculamos las tensiones de fase en la carga. ¿Qué van a hacer? Y aquí las vamos a definir. Creo que las puse en azul, así que las voy a dejar en azul. B a B, B sub BC y el B sub CA. Y van a ser ZAB, perdón, ZBC y ZCA, o sea, son las impedancias de carga que son de hecho iguales, y esto va a estar multiplicado por cada una de las corrientes. IAB, IBC y CA. Y ustedes van a notar también que en lo que respecta a los voltajes también va a tener la misma magnitud porque es un sistema balanceado, sin embargo los ángulos van a ser diferentes, evidentemente, ¿cierto? Ya que tenemos que los ángulos de las corrientes son diferentes. Así que nos queda esto. BAB. Ahí. B sub BC y B sub CA. Ahí. Y bueno, entonces cuando ya tenemos esos valores podemos empezar a reemplazar. Vamos a partir con la primera. ¿Cuál es el valor de nuestra impedancia? Es 9 menos J6. Ya lo voy a dejar de hecho escrito, al menos el primero. 9 menos J6 por la corriente IA. IAB, en realidad va a ser más preciso. Ahí sí. Y esto es igual al siguiente valor. Nos va a quedar entonces por este número, era el 20, no, era 11,80, ¿cierto? 11,80. 11,80 con ángulo de, por algún motivo como que se me cortó la calculadora. Está como, andamos con algunos bugs, parece. Vamos a cerrarla. Vamos a abrirla de nuevo. Ahí se recuperó. La clásica técnica de resetearlo, ¿no? Ahí. Ángulo de 51,8 para el caso de IAB. Y tendríamos, ¿cierto? 9 menos J6. Y nos queda 127,6, vamos a dejar. 127,6 con ángulo de 18,11 volts. Y obviamente nosotros podríamos obtener todos los demás simplemente desfasando. O sea, yo acá este número lo multiplico por 1 con ángulo de menos 120, porque estamos trabajando en este caso con secuencia positiva, me va a quedar este valor. O sea, voy a poder decir entonces que la otra tensión va a ser simplemente 127,6 con ángulo de menos 101,9. 101,9 volts. Y tenemos, ¿cierto?, que el otro también va a tener una magnitud de 127,6, pero ahora en vez de desfasarlo en menos 120, desfasamos en 120. Y nos queda entonces 138,1.
¿Ya? Y ahí están las tensiones, o sea, ustedes pueden claramente comprobar que si yo calculo cualquiera de ellas, por ejemplo, la BCA, tal como lo hice antes, pero multiplicando ahora 9, o sea, haciéndolo con toda la operación sin desfasar, me va a dar lo mismo. Ahí, ¿cierto? Tenemos la impedancia. Ahora multiplico por la corriente ICA y me queda así. 11,8 ángulo de 171,8. Y me va a quedar exactamente lo mismo, ¿ven? Tal cual. Porque obviamente es válido desfasar. Si yo quisiera desfasar, siempre tengo que tener en cuenta la diferencia que hay en el caso de secuencia positiva y secuencia negativa. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? ¿Cómo lo obtuvimos cada uno de los valores? Dudas, cualquier duda que tengan. Como pueden ver, parece como que fuera largo el procedimiento, pero la verdad es que yo una vez que obtengo una tensión o una corriente, tengo las otras inmediatamente. O sea, puedo desfasar simplemente. Claro, efectivamente, los contenidos se cierran hoy día y después las clases del día lunes y miércoles son de ejercicios únicamente. Pasa que nosotros ya hoy día estamos haciendo puro ejercicio, salvo esto que acabo de comentar, que dejé los cuadros, ¿cierto? Esto es nuevo, por decirlo así, entre comillas, materia nueva. ¿Ya? Y para Profe, cerrar, ¿sí dime? entonces, conexión delta delta y delta estrella no van a entrar en la prueba. Conexiones delta, estrella y delta, delta. Sí, porque en realidad lo que nos falta justamente es ver qué pasa con la fuente en delta, ¿no? Ah, ya. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a revisar. Claro. Ah, ya. Gracias. Es que es algo bien cortito. Entonces, muchas veces el análisis que se hace con este tipo de circuitos trifásicos es como ver todas las conexiones, cuando en realidad lo que cambia son la fuente y la carga. Entonces, por eso yo generalmente lo veo como, veo qué pasa cuando cambia la carga y ahora vamos a ver lo que pasa con la fuente. Pero, como le digo, es bien puntual. De hecho, la clave está en esto, miren. Déjenme ver dónde está porque no lo estoy encontrando. Bueno, aquí lo pusieron primero delta, delta, delta. Lo importante es que la fuente nosotros la tenemos que convertir. Déjenme ver si no lo hacen como lo hago yo. Parece que no. Acá está. No, acá no está nada. Ahí está. Esto es lo que hay que hacer. ¿Se fijan? Cuando tenemos entonces una fuente en delta, nosotros la pasamos a estrella, porque finalmente todo lo vamos a resolver en estrella, como se pueden dar cuenta. Si la carga está en delta, a estrella. Si está en estrella, la dejamos así, ¿cierto? La fuente, si está en estrella, perfecto. Y si está en delta, la convertimos a estrella. Es la forma más simple. Porque en vez de estar recordando las relaciones que hay y por decirlo así, las ecuaciones y todas las cosas, nosotros simplemente todo lo llamamos estrella y con eso trabajamos siempre sobre lo mismo. ¿Cómo hacemos esa conversión? Simplemente así. Simplemente de esta forma. Y con esto cerramos hoy día. ¿Qué va a ser esto? Vamos a hacer más ejercicio, obviamente, así que no se preocupen. Fuente en delta. Bueno, puedo escribir una línea derecha. ¿Qué está pasando aquí? Ahí. ¿Saben qué? Ah, pero estoy usando eso. Debería salir derecha igual. Ahí. Me salió más derecha sin eso. Entonces, en estos casos, convertiremos la fuente a una estrella. Convertiremos la fuente a una estrella. Estrella. Para resolver una configuración estrella estrella o estrella delta. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Justamente con lo que tengo acá. Copiado, espero que no se me haya perdido. Ahí está. Que así queda mejor que mi dibujo ya. Ahí.
Vamos a dejar en estrecho para poder moverlo un poquito más. Ahí. ¿Se fijan? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es simplemente obtener esas tensiones BAN, B sub BN y B sub CN. ¿Cómo la vamos a obtener? En realidad lo que tenemos que hacer es únicamente un pequeño desfase. Vamos a poner aquí en verde nuestras tensiones. Entonces supongamos que si nosotros conocemos como las tensiones de línea están dadas, no son conocidas, BAB, B sub BC y B sub CA son conocidas, las tensiones de fase en la fuente se obtienen de la siguiente manera. De fase en la fuente se obtienen de la siguiente manera. ¿Cómo nos quedaría? Vamos a ponerlo en azul mejor porque ya escribí mucho con verde. BAN, que va a estar relacionado simplemente así. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros no recién, sino que en la clase pasada definimos cómo calculamos las tensiones de línea a línea? Le decía yo que era raíz de 3 veces más grande o mayor la magnitud. Teníamos, por ejemplo, que BAB era esto. Era raíz de 3 veces con ángulo de 30 multiplicado acá por nuestra BAN, ¿cierto? Ahora lo que se hace es lo contrario, simplemente. O sea, se deja esto acá. Entonces nos va a quedar así. El BAN va a ser raíz de 3 veces más pequeño y va a estar retrasado en 30 grados por nuestra BAB. Y tenemos también que el B sub BN va a ser 1 dividido en raíz de 3 veces más pequeño y va a estar atrasado, entre comillas, en 30 grados. Porque en realidad la que se adelantaba era la corriente de línea, perdón, la tensión de línea. Ahí. 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 Y con eso nosotros estamos entonces listos para poder calcular todo. Simplemente si nos encontramos con una fuente en delta, la convertimos a estrella y trabajamos como lo hemos estado haciendo hasta ahora. ¿Qué les parece? ¿Se entiende eso? O sea, ¿cómo lo obtuve? De hecho, debería quizá haber dejado lo otro. Pero bueno, vamos a relanzar la encuesta. Y aquí tenemos, de hecho, un ejemplo. Vamos a aprovechar de revisar el ejemplo que tenemos en el libro, que en realidad es bien práctico. Mientras yo guardo para que no se pierda nada. Profe, Sí, dime. ese ángulo de menos 30 es solo para secuencia positiva, ¿verdad? De hecho, tienes toda la razón. Así que voy a incluirlo, así como lo hice en el otro caso. Sí, claro, Vale, para secuencia gracias. positiva. Tienes toda la razón. Y bueno, copiamos acá esto mismo, porque, como le digo, los problemas podrían venir en secuencia positiva, secuencia negativa, y el único cambio está en esos pequeños ángulos. O sea, es un cambio importante porque nos cambia prácticamente todos los valores después, al menos en lo que son ángulos, pero no es que sea mucho más complejo, la verdad. Simplemente es eso. Porque a veces pasa que incluso el libro no menciona la secuencia negativa. O sea, el libro asume que todo es secuencia positiva y se queda en eso. Y dice como que no, estas ecuaciones son válidas para tales casos. Y no pone lo otro. Yo considero que mínimo poner toda la información, ¿cierto? Ahí. Y déjenme confirmarlo con lo que tenemos acá, pero aquí lo que pasa es que lo pusieron un poquito diferente. ¿Se dan cuenta que lo dejaron diferente? Claro, porque en definitiva le va a quitar los 30. De hecho, sí, lo tienen casi igual, pero está de una forma que yo no la encuentro muy clara. La verdad, no me gusta cómo lo expresan ahí. Porque siento que como que lo mezclan y como que dejan el BP y la persona podría entrar en la duda. Entonces, en cambio aquí es bien directo. Tengo el BAB, lo multiplico por esto y me da el BAN. Fin.
Ya no hay esa como que se combinan las dos cosas. Pero son diferentes formas de verlo. No quiere decir que el libro esté mal por estar así. Simplemente que no es mi preferencia, por decirlo de alguna manera. Y obviamente si tenemos después las tensiones de fase en la fuente, podemos calcular todo, así que no tiene sentido estar recordando una ecuación de IA porque la podemos calcular nosotros, ¿cierto? Con el modelo monofásico. Después lo demás lo podemos calcular. Y aquí está la tabla que le decía yo. Debería haber un ejercicio, pero parece que no hay ninguno. ¿No? Parece que no lo pusieron. Bueno, resolveremos ejercicio nosotros en la próxima clase sobre ese tema, ¿ya? Y aquí, como pueden ver ustedes, nos ponen un montón de ecuaciones que al final no tiene sentido estar recordando esas cosas, la verdad. Y dice, se supone secuencia positiva. Y se queda en eso. ¿Ya? Y si alguien no se preocupó de la secuencia negativa, después podría llegarse a equivocar. Podría decir, ah, no, es siempre así, porque no leyó esto. ¿Ven? Así que nos quedará para la próxima clase ejercicio, vamos a partir con un ejercicio con la fuente en delta, para que vean que en realidad haciendo esa conversión no nos va a complicar mucho más allá. Les recomiendo de todas maneras, si alguien quiere revisar esto, lo puede revisar. En particular, como les digo, esa expresión no me gusta mucho como está, porque siento que no es como tan clara. Y no entra a potencia, ¿ya? Por eso cortamos acá este apunte. En realidad es una parte del libro. ¿Ya? Me disculpan por ser un poquito piratas en ese sentido, pero es que no estamos haciendo un uso, no estamos lucrando, por decirlo así. Ya. Entonces, próxima clase, como les decía, lo vamos a dejar anotado. Ejercicios en general y partimos con uno con fuentes en delta. Ejercicios. Delta estrella y delta delta. Solamente para ejercitarlo, pero van a ver que en realidad es lo mismo, porque nosotros ya trabajamos con la carga en delta y la convertíamos a estrella, ¿cierto? Vimos que se convierte también la fuente en delta a estrella y trabajamos todo en estrella a estrella. Así que bueno, les agradezco mucho su participación. Me habían preguntado también por mail respecto a las notas de las pruebas y le adelanto que van a estar antes obviamente de la prueba. Yo creo que esta próxima semana debería estar sin falta. Hemos estado atrasados un poco en el tema, pero la verdad es que cuesta encontrar los tiempos para poder dejar todo ok, pero ahí vamos a trabajar para ello, ¿ya? Para que no piensen que como que no estamos preocupados, interesados en revisarla, sino que simplemente que los tiempos se hacen súper escasos, la verdad. Pero tenemos que trabajar para ello. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo lunes, no falten porque vamos a ejercitar eso que les comentaba y además vamos a hacer ejercicio. Yo creo que quizás ese día vamos a ver solo eso y después el día miércoles vamos a ejercitar en general sobre lo que ustedes sientan que le hace falta más practicar. Y ahí podemos resolver todos los problemas que quieran ya. Así que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, profe.